Buenas noches, doctor Andrés Villegas. En este video voy a realizar un análisis de la sentencia número 227-12-CEP-CC de la Corte Constitucional, en donde nos muestra nuevas pautas jurisprudenciales para examinar si una sentencia de casación se vulnera el derecho al debido proceso en cuanto a la garantía de la motivación. Para empezar, se podría indicar que el test de motivación fue realizado por la Corte el 21 de junio del 2012 a través de la sentencia 227-12-CEP-CC. Este procedimiento da paso a que se pueda reconocer si en un caso concreto se ha vulnerado o no la garantía de la motivación a través de un examen, valorando así si la motivación cumple con los parámetros de razonabilidad lógica y comprensibilidad. Y si esta no se cumple, nos encontraríamos entre una vulneración en esta garantía. El test de motivación dejó de ser aplicado por la Corte a partir de febrero de 2019, alejándose explícitamente de este en la sentencia número 1158-17-EP/21, estableciendo una serie de inconvenientes tales como, en primer lugar, la decisión del alcance a esta garantía al atribuirle una exigencia máxima al momento en el que el juez dota sus decisiones en una motivación correcta, y no la exigencia mínima de aportar una motivación suficiente. En segundo lugar, por el hecho de que el test ignora completamente que el artículo 76, numeral 1 de la Constitución indica la estructura argumentativa que debe reunir una motivación para ser considerada mínimamente completa, cuando dicha estructura debería servir de base para explicar si una determinada motivación es suficiente al crear nuevos parámetros que ayudarían a mejorar el procedimiento de garantía de la motivación. Como tercer punto, tal test no engloba la fundamentación fáctica, salvo por alguna jurisprudencia aislada. En cuarto lugar, por el hecho de que el test funcionaba como una fórmula mecánica con la cual el juez debía ceñirse taxativamente a 3 parámetros, lo que denotaba una falsa apariencia de exactitud, dando paso a múltiples errores judiciales. Y como quinto punto, el hecho de que todos aquellos inconvenientes del test promovían una serie de arbitrariedades al momento de establecer si una determinada resolución del sector público infringía tal garantía. El nuevo criterio rector que analiza las garantías de la motivación en esta sentencia consiste en que tenga una fundamentación tanto normativa como fáctica suficiente. Caso contrario, nos encontramos frente a una deficiencia motivacional. Existen 3 tipos de diferencia motivacional. En primer lugar, la inexistencia. Se podría indicar que una argumentación jurídica es inexistente al momento de que la decisión de los jueces no posee fundamentación normativa y fáctica. Por ejemplo, en la sentencia número 1090-13-EP/20 se declara que en el auto de inadmisión de casación otorgada por la Sala del Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia no se menciona ninguna razón para afirmar que se produjo el incumplimiento del referido requisito de fundamentación de la causal de casación que examina, así como tampoco mencionó razón alguna para inferir del incumplimiento de los requisitos de tal fundamentación. Otro tipo de deficiencia motivacional corresponde a la insuficiencia, la cual se lleva a efecto cuando la argumentación, si bien cuenta con cierta fundamentación normativa fáctica, una de ellas resulta insuficiente, ya que no cumple con el estándar de suficiencia. Por ejemplo, en el artículo 86, numeral 2 de la Constitución se establece que será competente la juez o juez del lugar o en el que se origine el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. De esta norma se desprenden 2 presupuestos que establecen la competencia de la autoridad judicial que conoce la acción de protección. Pero en la sentencia impugnada no existe un análisis ni pronunciamiento sobre el segundo de ellos. Por lo tanto, al examinarse únicamente el primer presupuesto, esto es, el lugar en donde se originó el acto, no se realizó una debida explicación de la pertinencia de la aplicación de la norma jurídica con los antecedentes de hecho, debido a que bien debió analizarse los efectos de acto o la omisión se considera lesiva de derechos. Otro tipo de deficiencia motivacional es la apariencia, la cual se manifiesta cuando una argumentación aparentemente se encuentra dotada de una
fundamentación normativa y fáctica suficiente, sin embargo posee algún tipo de vicio motivacional en la argumentación. Tales vicios pueden ser la incoherencia, la cual se lleva a efecto cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica o bien una contradicción entre los enunciados que componen o una inconsistencia en la conclusión final de la argumentación y la decisión. Un ejemplo muy claro de la incoherencia lógica se manifiesta en la sentencia número 3932-15-EP/21, en donde la Corte verifica que la decisión judicial impugnada no cumple con la motivación, ya que existe contradicción en el análisis realizado sobre la falta de congruencia en los requisitos de admisibilidad del recurso. Otro vicio corresponde a la inatinencia, en donde la argumentación, si bien a primera vista luce suficiente, podría contener razones inatenientes, es decir, que no tengan relación con el punto controvertido. Por ejemplo, en la sentencia 2030-15-EP sobre la supuesta indefensión que habría justificado la declaratoria de nulidad, la Sala Provincial se limitó a citar extractos doctrinales, sentencias de la Corte Nacional y disposiciones constitucionales que se refieren al contenido y alcance de derechos de defensa. En cuanto al vicio de la incongruencia, una argumentación puede estar viciada por ser incongruente cuando no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales o el sistema jurídico impone abordar. Por ejemplo, una incongruencia frente a las partes cometidas en la omisión se lleva a cabo en la sentencia número 1951, en donde el Tribunal de Apelación obvió contestar la alegación, la cual era relevante, puesto que incidía directamente en cómo debía resolverse un problema jurídico de que si el juez de primera instancia actuó o no con competencia y la consecuencia, si se debía declarar o no nulo el proceso. Finalmente, en cuanto al vicio de incomprensibilidad, se lleva a cabo cuando una de las partes del texto oral o escrito de la fundamentación normativa es razonable e inteligente para un profesional de derecho o cuando la parte procesal interviene sin patrocinio del abogado. En ejemplo, la sentencia número 1320-13-EP/20 se evidencia una cita del artículo 81 de la Constitución, 88 de la Constitución, la cual aparentemente correspondería a un señalamiento realizado en la Corte Provincial. Sin embargo, por la forma en que se estructuraba la sentencia, no es factible determinar con claridad si se trata de una afección de la sala o si es parte de transición de la intervención del representante de la Procuraduría General del Estado. En conclusión, se puede alegar que aquellas nuevas pautas que se ha otorgado la Corte Constitucional representan un cambio positivo para los jueces. Para estos realicen un eficiente análisis a la garantía de la motivación, así como también a los abogados y a la sociedad para que estos puedan realizar un verdadero control de las decisiones judiciales. Fue un gusto, gracias.